Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Tendencias. La nota que acabamos de ver se hizo viral luego de que el exitoso y también famoso cantante Vicente Fernández tuviese una expresión no solamente xenofóbica, sino que ayudaba a fortalecer mitos sobre la donación de órganos que hoy pretendemos tumbar. Es todo esto en compañía del doctor José Nelson Carvajal, médico internista, nefrólogo, especialista en trasplante renal, trasplante de riñón, páncreas y trabaja también con el grupo de trasplantes de la IPS Universitaria, fundador de este grupo, profesor de la sección de nefrología del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, toda una autoridad en la materia. Doctor, muy buenas noches, bienvenido Buenas noches. a Tendencias. Buenas noches, Caterine. Bueno, doctor, ¿qué es la donación y el trasplante de órganos y tejidos? Brevemente para que nuestros televidentes se conecten con el tema. Bueno, la donación de órganos para trasplante es un regalo de vida. Es una situación altruista, totalmente desinteresada, con la cual se pretende mejorar las condiciones de la persona que requiere el órgano y sobre todo su esperanza de vida. Hay órganos que son vitales. Por ejemplo, uno sin riñones no vive. Los pacientes que tienen falla renal en un estadio que llamamos estadio terminal, en el cual necesitan de que algo reemplace sus riñones para poder estar vivo. Por ejemplo, la diálisis. Cuando un paciente tiene una insuficiencia renal en el estadio 5, que es el estadio terminal, si no se le reemplaza sus riñones con diálisis, se puede morir. Pero el mejor tratamiento siempre es un trasplante. ¿Por qué? El hecho que esté en diálisis no quiere decir que vaya a estar bien. La diálisis tiene una alta mortalidad. Hasta el 10% de los pacientes que están en diálisis cada año se van a morir. La única manera de solucionar este problema es haciendo un trasplante. Entonces, cuando una persona hace una donación de órganos, le está regalando vida. Y con la vida va la calidad de vida que esta persona pueda tener con el órgano. Hay órganos que no son vitales, por ejemplo una córnea, uno puede vivir sin una córnea, pero la calidad de vida no va a ser igual. Entonces cuando una persona fallece y se hace la donación de córneas, le está regalando calidad de vida a esta persona. Entonces donar órganos para trasplante es un regalo de vida y un regalo de calidad de vida totalmente desinteresado, con el ánimo de ayudarle a una persona que esté bien y que vive en unas condiciones dignas y con buena calidad de vida. Doctor, ¿qué órganos se donan y se trasplantan en Colombia? En Colombia se trasplantan corazón, pulmón, riñón, hígado, intestino, vasos sanguíneos, córnea, tendones, cartílago, esclera y membrana amniótica. La membrana amniótica es la membrana en la cual está envuelto uno en su vida fetal. Es la porción que está en contacto con el feto y esta membrana lo usan los oftalmólogos para trasplantar algunas lesiones de la esclera en el ojo. La esclera es la parte blanca que todos miramos en los ojos de las personas. Oiga, bueno. Se hacen una gran cantidad de trasplantes. Sorprendente. Por ejemplo, cuando es una donación de un cadáver, se pueden beneficiar hasta 55 personas. De un solo donante, ¿sí? Hasta 55 personas van a tener o calidad de vida o mejorar su esperanza de vida. ¿Por qué digo esperanza de vida? Porque hay pacientes que hay órganos vitales, uno sin corazón no va a vivir, ¿cierto? Entonces hay pacientes que están a la espera de un trasplante de corazón, de un trasplante de hígado, son órganos vitales, los riñones son vitales. Afortunadamente, nosotros podemos reemplazar los riñones con las terapias de diálisis, pero de forma temporal. Eso es exacto, de forma transitoria. La diálisis no es una terapia permanente. Hay quienes llevan muchos años en diálisis porque no han tenido acceso al trasplante o por diversas circunstancias, sea porque no quieren o porque realmente no han tenido los medios para acceder a través de sus EPS a un trasplante y se van a morir en diálisis. Pero la diálisis no es la solución es trasplantarlos para que vuelvan a tener una esperanza de vida similar a los pacientes de su edad, y más que esperanza de vida es calidad de vida. La calidad de vida de un paciente de diálisis es muy difícil. En la semana tiene que dedicarle, en la terapia son aproximadamente 12 horas a la semana, pero los tiempos de desplazamiento, los costos del desplazamiento,
su condición clínica, va a estar con hipertensión, con anemia. Es decir, está vivo, porque afortunadamente tenemos las terapias de diálisis, en otras condiciones pues no estaría vivo, pero la calidad de vida no es nunca igual a tener un riñón trasplantado o en el mejor de los casos, a no tener problemas renales, ¿cierto? Como usted nos nosotros. decía que en este momento tenemos cerca de 37.000 pacientes que están recibiendo diálisis en Colombia, sí, y están ingresando anualmente al sistema cerca de 2.000 pacientes que requieren este procedimiento y solamente estamos haciendo más o menos 890 trasplantes anuales, o sea que compensar la cifra de quienes necesitan órganos frente a quienes están donando, pues no va a estar fácil. No, nunca lo vamos a lograr. Hay una cuenta que lleva el gobierno que se llama la cuenta de alto costo. Ahí se informan todos los pacientes que están en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Son 5 estadios. Hasta junio del año pasado habían ingresado 1.700 pacientes en estadio 5, pacientes incidentes nuevos a diálisis. En promedio entran en el año 1.700, 2.000 pacientes y en Colombia solamente hacemos en promedio 890 trasplantes. Nunca vamos a alcanzar a tener la cifra de los pacientes que ingresan a diálisis en un año y hay 37.000 ya. Nunca vamos a alcanzar a trasplantar la población de diálisis. ¿Podemos trasplantar más gente? Sí, pero si tenemos un país que está dependiendo solamente o en una gran mayoría de los trasplantes de cadáver para hacer trasplantes de riñón, no lo vamos a lograr. Hay que volver a hacer lo que se hacía o lo que hacen en todo el mundo, es trasplantar riñones con donantes vivos, sea relacionados o no, pero hablemos con donante de vivo. Eso, porque claro, es que una cosa es cuando hay muerte cerebral, que ya usted sí, nos va a contar cuáles son las características que tiene una persona para donar, pero saber hoy que podemos ser donantes vivos, eso sí es el regalo de la vida y podría sacar a muchas personas de la lista de espera en la que se encuentran. Es decir, si yo quiero de pronto darle mi riñón a un familiar con el que resulto siendo compatible, por yo donárselo a esa persona saldría inmediatamente de la lista de espera y no tendría que estar incluido en el sistema y podría mejorar rápidamente su salud. Por supuesto, es que nosotros estamos casi que esperando que los pacientes estén en diálisis para trasplantarlos. Lo ideal es que el paciente con su enfermedad renal crónica, que esté en controles por su médico, nefrólogo, o que venga en un programa de protección renal. Los programas de protección renal buscan evitar la progresión tan acelerada del daño renal para evitar que los pacientes lleguen a las terapias dialíticas. Si uno conoce al paciente con tiempo, uno lo ingresa a una lista de espera antes de que entre a diálisis y evitarle el trauma de la diálisis trasplantándolo con un órgano previamente. Si este paciente tiene un donante, por supuesto, se trasplanta más rápido, en 1 o 2 meses desde que iniciamos los estudios, máximo en 2 meses después de que se inician los estudios está trasplantado y tiene muchas ventajas. 1, se trasplanta más rápido. 2, le dura más el órgano. No es lo mismo la duración de un órgano con donante cadavérico fallecido que con un donante vivo. La duración del órgano es mucho mejor. Y sobre todo que en los pacientes que saben que tienen un proceso que está llevándolo a la terapia dialítica, con la enfermedad renal crónica, lo podemos trasplantar sin que llegue a la diálisis. Y como tú dices, es la única manera de evitar que las listas de espera sigan creciendo, que la cantidad de pacientes en diálisis se nos estén muriendo en terapia dialítica sin lograr un trasplante. Tenemos que recurrir, y hay muchos mitos en la sociedad, que el paciente que dona va a quedar con algún problema o con alguna enfermedad después de esto. El papel de nosotros como nefrólogos es evitarle el daño renal a los pacientes, y si ya lo tiene, evitar su progresión. Nosotros no vamos a someter a una persona a sacarle un riñón para que quede enferma. Para eso necesitamos hacer unos estudios, es un protocolo ya de exámenes que hacemos con el cual tenemos cierta certeza de que el paciente no va a tener ningún problema a futuro con el riñón que le queda. Este paciente, por supuesto, va a seguir en controles, este paciente dona y va a seguir en controles médicos por nefrólogo por el resto de su vida, porque el papel de nosotros es proteger que ese riñón no tenga ningún problema. Pero no quiere decir que esos controles sean producto de que el paciente quedó deforme, algún problema, no, o quedó con enfermedad permanente, o que va a quedar exponiendo su vida, porque como usted lo dice, la obligación de los nefrólogos es cuidar a los pacientes y mejorarles la salud, no enfermar a otro que quiere hacer un favor, claro, o hacer un acto de amor. Por supuesto, hay mucha gente que tiene un solo riñón y no sabe. Así es. De los que estamos aquí en el set, por ejemplo, ¿quién está seguro que tiene 2 riñones?
los que se han hecho Los una que se han hecho la ecografía ecografía. previamente, pero nosotros encontramos pacientes muy adultos, mayores de 60 años, la mayoría de las veces, que por cualquier circunstancia tienen alguna alteración de su función renal, y dentro de los exámenes que le hacemos la ecografía y la sorpresa, un solo riñón. Vea pues. Y han vivido toda su vida con un riñón sin ningún problema. Las personas que donan un riñón y no van a quedar con ningún problema. Para eso le hacemos precisamente los exámenes, para tener esta certeza de que va a tener una vida normal como la que tenía previamente. Y que tampoco pasa lo que decía Vicente, que van a transmitirse características de la personalidad o etcétera por cuenta de un trasplante. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos, doctor, para seguir hablando de este apasionante tema en el cual todos debemos ser sujetos activos, como es la donación de órganos. Miles de personas en el mundo fallecen por la insuficiencia terminal de un órgano. El trasplante es el único tratamiento médico que requiere del apoyo incondicional de la sociedad. Sin donantes, no hay trasplantes. Con este gran acto de solidaridad, generosidad y misericordia, nosotros contribuiríamos a salvar vidas. La donación es el más grande acto de bondad y solidaridad para con los prójimos enfermos. La donación de órganos toma órganos y tejidos sanos de una persona para trasplantarlos en otra. Los especialistas dicen que los órganos de una persona donante puede salvar o ayudar hasta 50 personas. Los órganos que se pueden donar incluyen órganos internos, riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos y pulmones. Cada año, muchos miles de personas reciben un regalo de vida. Un trasplante de corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas o intestinos que les salva la vida. Y otras miles de personas reciben córneas y otros tejidos que les devuelven la vista y la salud. El trasplante es uno de los grandes avances médicos de nuestra época. ¿En qué consiste? Todo comienza cuando un órgano de una persona comienza a fallar y esa persona necesitará un trasplante para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa en un centro de trasplantes y si la persona es buena candidata para un trasplante, será colocada en la lista nacional de espera para trasplante. Una vez que la persona está en la lista, comienza la espera del órgano. Un sistema nacional analiza la compatibilidad de las personas de la lista de espera con los donantes. Los factores que se consideran para analizar la compatibilidad incluyen grupo sanguíneo, tamaño del cuerpo, grado de enfermedad del paciente, distancia entre el donante y el beneficiario, tipo de tejido y tiempo en la lista de espera. ¿Qué cosas no se toman en cuenta? Nunca se determina la compatibilidad de los órganos en función de la raza o el género. Tampoco se consideran los ingresos, la fama y la condición social para determinar la compatibilidad de los donantes de órganos con los pacientes en lista de espera. No se puede saber cuánto tiempo durará la espera. De hecho, algunas personas no reciben un órgano a tiempo porque la lista de espera es muy larga y no hay suficientes donantes disponibles. Usted también puede tomar la decisión hoy de inscribirse en el registro de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Todas las edades son adecuadas, jóvenes o viejos, y todos los días son adecuados para inscribirse como donante. Recuerde comunicar su decisión a sus familiares para que puedan apoyar sus deseos. Más de 100 millones de personas están registradas como donantes de órganos, pero todos debemos hacerlo para salvar más vidas. Continuamos en Tendencias. Doctor, ¿cómo puedo ser donante y cómo puedo también no ser donante? Bueno, porque está la donación presuntiva. Exacto, todos somos donantes. La ley 1805, que es reciente, ratifica que todos somos donantes si no hemos expresado previamente lo contrario. Con esta ley pues no se requiere el consentimiento de la familia ni de la persona porque todos somos donantes. Más bien, ¿qué hay que hacer para no ser donante? Hay personas que no lo quieren ser, entonces deben de firmar un certificado notarial en el cual documentan que no por ningún momento quieren ser donantes de órganos y se remite al Instituto Nacional de Salud.
sea vía correo o se entra a la página y hay un link en el cual las personas pueden depositar esto, pero de 46 millones de colombianos, el año pasado, por ejemplo, solamente 178 personas firmaron la negativa de donación. El resto de los colombianos somos donantes potenciales. Doctor, ¿cuáles serían esas condiciones que existen para que una persona muerta pueda ser donante favorable con estas cifras que estábamos hablando, hasta para 50 vidas más? Sí, en el caso, por ejemplo, para la mayoría de los órganos vitales, la persona debe tener muerte cerebral. Es decir, el cuerpo está vivo, pero el cerebro, por cualquier circunstancia, un trauma, una hemorragia intracerebral, un accidente cerebrovascular, tiene muerte del cerebro. La muerte cerebral debe ser establecida por 2 profesionales de la salud, 2 médicos, uno de los cuales debe ser especialista en neurología o en neurocirugía. Hay 7 criterios de muerte cerebral que se siguen y 2 personas diferentes hacen el diagnóstico. Una vez se establece el diagnóstico, se pueden tomar los órganos para trasplante, pero la condición es que tiene que tener muerte cerebral y depende la causa de la muerte y las condiciones de la paciente o el paciente, se ve qué órgano se utiliza. Por ejemplo, el riñón, si la persona tenía falla renal previa, por supuesto no lo vamos a usar, pero hay órganos que sí se pueden utilizar y del resto es el criterio válido. Todos los grupos de trasplantes contamos con personal que está pendiente de este tipo de situaciones para hacer el trámite necesario para obtener la donación de los órganos y la extracción de los órganos a las personas que están con muerte cerebral y tienen las condiciones pues para ser donantes. Doctor, ¿existe el tráfico de órganos, que es algo a lo que la gente también le teme mucho? Eso es un mito, eso es más bien como un mito urbano. Sí ha existido tráfico de órganos en otros países, por ejemplo, en Vietnam, en Pakistán, en la India, pues que estén documentados por revistas clínicas y médicas, compraban órganos y los trasplantaban para pacientes ricos europeos o del mismo Medio Oriente, pero aquí en Colombia no existe tráfico de órganos, es una cosa muy difícil de realizar, casi que imposible. Somos muy poquitos los grupos de trasplante del país. Detrás de esto hay más de 40, 50 personas detrás de una donación y una extracción de órganos. Los grupos de trasplante son con personal idóneo, capacitado. Los centros de trasplante son hospitales muy serios, reconocidos en el país. Esto es casi que imposible. Además, la ley colombiana está tácitamente prohibido, y para qué van a necesitar hacer tráfico de órganos de una cosa que es totalmente gratis. Eso le iba a preguntar. Los órganos son gratis. Si la donación y el trasplante tienen algún costo, tengo que merecer algo de algún grupo. No, es totalmente gratis. Lo único que se cobra a la EPS son los gastos de mantenimiento del donante, los gastos de la extracción del órgano, todo lo del procedimiento, pero los órganos son totalmente gratis. Los trasplantes en su mayoría están cubiertos por el sistema de salud. No hay ningún problema, pero esos mitos de que alguien se emborrachó y amaneció en una bañera llena de hielo. No, eso no. Eso no existe, eso es un mito urbano. Eso es un mito, es que para extraer un órgano necesitan una serie de condiciones tan especiales y unos estudios tan especiales que eso es casi que imposible, pues. Doctor, ¿por qué es el riñón o por qué necesitamos tantos trasplantes, sobre todo de este órgano que es lo que uno más frecuentemente escucha? Sí, el riñón es el que mueve usualmente los grupos de trasplantes, porque el órgano es un órgano par. Por un donante de riñón, por ejemplo, cadavérico, se tratan o se trasplantan 2 personas. Los trasplantes en el mundo iniciaron con riñón, como cosa importante, y ahí en adelante se desarrolló pues todos los otros grupos o programas de trasplantes. La enfermedad renal tiene una alta prevalencia en la población general, es algo que la gente desconoce. La enfermedad renal en sus diferentes estadios, son 5 estadios, siendo el más leve el 1 y el más grave el 5, que es en el que los pacientes requieren diálisis. La prevalencia es del 10% de la población. Eso quiere decir que de 46, 47 millones de colombianos que somos, deberían haber más o menos 4.700.000 pacientes con enfermedad renal. Y muchos ni siquiera diagnosticados. No, la mayoría no se conocen. La cuenta de alto costo, por ejemplo, reporta el año pasado 1.700.000 conocidos. Sí. Y de ellos el 0
el 1% de los que tienen enfermedad renal crónica van a necesitar diálisis. En Colombia hay 37.000 pacientes en diálisis y deben haber 46.000, 47.000. Entonces cada vez nos llega mucha gente buscando terapias de reemplazo renal, llámese hemodiálisis, trasplante. Desafortunadamente no hay trasplante para todos. Si la cantidad de donantes que tenemos, donantes cadavéricos, son muy fijos en el país, tanto aquí en Medellín como en el resto del país. La ley de donación, esta ley de presunción de donación ha aumentado el número de donantes en otras ciudades, aquí en Medellín pues no ha variado significativamente, pero tenemos que recurrir, como decíamos antes, a los donantes vivos para poder aumentar el número de trasplantes. Y a la medicina preventiva, doctor José, para que la gente empiece a automedicarse menos con analgésicos, a cuidarse la diabetes, la hipertensión, a visitar al médico no cuando esté enfermo, sino también cuando se encuentre sano, para ir previniendo que estas condiciones puedan llegar a este punto. Doctor José Nelson Carvajal, médico internista y nefrólogo de la IPS Universitaria, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Mucho gusto, gracias por la invitación. Y a todos nuestros televidentes, la invitación a volvernos donantes activos y donantes vivos. Nos vemos en un próximo Tendencias.